Bueno, entonces, acá lo hicimos porque estábamos agregando el panel a la ventana y acá lo hacemos porque estamos agregando la etiqueta al panel. ¿Tá? Bueno, entonces, hecho esto, vamos con el JTextFile. JTextFile se va a llamar mm, TXT base. Vieron que está bueno ponerle los nombres que tengan como un poco de sentido con respecto a lo que hace, lo que guarda la información o lo que muestra, porque después les va a ayudar, van a ver. Entonces, está, es una cajita, no necesita ningún parámetro. Podríamos ponerle, pero no le vamos a poner. Quedó creado, la agrego al panel. Ahí está. Y queda. ¿Está? Y entonces eso es para lo primero. Vamos con el segundo, que lo voy a copiar tal cual ahí. Así estamos más rápido. Este se va a llamar base altura. Vamos a pedir que ingrese la altura. Y lo vamos a agregar a esa etiquetita. Acá me comí una A. Y acá vamos a pedir que como que reciba, ¿no? Como que en ese text file reciba la información de la altura. Y acá que agregue altura. Bueno, listo, perfecto. Ahora, tenemos todo eso pronto. Y, eh, y vamos a hacer el botón. JButton. El botón se va a llamar calcular. Vamos a ponerle BTN para que quede después más claro qué es lo que hace ese botón. JButton. Y va a necesitar el JButton un parámetro que es lo que va a tener como dentro del botón la palabra, ¿no? Calcular. Hecho. Y ahora agregamos ese botón. Ah, ahora sí. Agregamos ese botón al panel. Eh, ahí estamos. Bueno, tenemos el botón pegado en el panel. El botón no tiene ninguna funcionalidad, no tiene ninguna acción. Ah, nos falta la última, la etiqueta de que va a mostrar el área después. Vamos a llamarlo, vamos a hacerla ahora. Vamos a llamarle eh, área, porque es lo que va a guardar, lo que va a mostrar, mejor dicho. New JLabel. Y a esta etiqueta no le vamos a poner ningún contenido, vamos a dejar así, ¿está? Porque al principio, cuando se inicie el sistema, no va a tener información eso ahí, ¿está? No quiero que diga el área del triángulo es y no quede nada. Quiero que aparezca eso cuando ya se sepa el área del triángulo. Entonces la vamos a dejar vacía hasta que podamos calcular el área del triángulo. ¿Dónde vamos a calcular el área del triángulo? Acá. Vamos a hacer que cuando se apriete ese botón se calcule el área. Y para eso tenemos que generar el evento, ¿tá? Y entonces, ¿qué tipo de evento va a ser? Y vamos a hacer igual que el otro, que cuando se haga un clic sobre el botón, ¿no? Cuando se haga una acción, mejor dicho, sobre el botón, eh, vamos a, vamos a calcular el área, ¿tá? Entonces, lo que hacemos es, el nombre del componente que le queremos queremos poner a escuchar, o sea, lo queremos poner como atento a que suceda el evento, btn calcular se llama el botón, punto add action listener. Bueno, entonces lo que hacíamos era poner como a escuchar ese componente, ese botón, ponerlo como a la escucha del evento, que el evento va a ser un evento de acción sobre el componente, una acción que se realice sobre el componente, y lo que hacemos entonces ahora es implementar la interfaz, ¿tá? Que sabemos que, ¿por qué tenemos que implementar la interfaz? Porque hay un método que va a ser el que va a gestionar el evento. El evento se va a generar en tiempo de ejecución. Cuando el programa esté funcionando, va a ocurrir el evento, va a ser captado por ese método, que nosotros tenemos que darle cuerpo a ese método y que está en esa interfaz que nosotros ya habíamos hablado en el video anterior, que se llama Action Listener. Entonces ponemos, lo vamos a hacer directamente acá, ¿no? ¿Se acuerdan que también dijimos que se puede hacer una clase que implemente la interfaz? Pero nosotros lo vamos a hacer acá porque es más corto. ¿Y qué quiere decir hacerlo acá? Esto que estamos poniendo ahora, New Action Listener. Este, abrimos y cerramos los paréntesis, dejamos como sin parámetros allí y abrimos la llave. ¿Está? Para empezar como a definir el método
sobreescribir el método. Public void, método se llama actionPerformer. Bien, y este método tiene como parámetro justamente el evento, action event, un objeto de tipo action event, que le llama ¿está? Por, yo qué sé, pues le puso un nombre ahí. Como es un evento, le puso E. Bueno, muy bien. Y entonces acá nosotros le vamos a decir, bueno, ¿qué queremos que haga? ¿Qué queremos que suceda? Primero vamos a sacar todos estos cosas rojos que están apareciendo por acá. Acá hay que poner punto y coma. ¿Y por qué aparecen todas estas cosas rojas? Bueno, porque hay que traer las bibliotecas, ¿no? En donde está definido Action Event, está definido en el paquete AWT. Eh, tenemos que traer esto y tenemos que traer esto. A ver. Action Listener también, que está dividido, también está en AWT Event. Y ahí queda. Bueno, y acá arriba me los habrá importado, ¿no? Acá están. AWT, Event, Action Event y Action Listener. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué queremos que suceda cuando se hace esto, el clic ahí en ese botón? Queremos que calcule el área del triángulo de acuerdo a los valores que me están ingresando. ¿Dónde me ingresaron los valores? Acá. Acá, perdón. En el JText file, que se llama base, perdón, txt base, y en este otro se llama txt altura. Entonces yo tengo que hacer base por altura sobre 2. No voy a hacer esa cuenta acá, porque esa cuenta ya está definida, esa operación está definida en el método de la clase triángulo que se llama calcular área. Es este. Ya está definida acá la cuenta, ¿no? Esa operación ya está. Entonces lo que voy a hacer es usar el método. Y para poder usar un método de esta clase, tengo que crear un objeto. ¿En dónde voy a crear el objeto? Y en donde yo quiero usar el método. Que lo quiero usar acá el método. Yo no puedo poner calcular. Si lo escribo bien, sería mejor. Calcular. Creo que se llamaba así. No recibía ningún parámetro, solamente hacía una acción. Calcular área y ya está. No puedo poner eso, me da error, no sabe de qué estoy hablando. Entonces tengo que hacer la clase. Tengo que hacer, perdón, el objeto. El objeto se llama, como ustedes quieran, pero es de la clase triángulo. Y podemos ponerle que se llame T. ¿Está? Bueno, quedó triángulo, que se llama T. Vamos a usar el constructor. Y vamos a tener que fijarnos, porque no me acuerdo, qué pide para construir ese objeto. El constructor de la clase. Por acá está. Acá, public, triángulo. Ahí está el constructor. Bueno, pide dos dobles. Bueno, perfecto. Pide dos dobles, entonces le voy a dar dos dobles, porque con esos dos dobles los va a guardar en la parte de los campos de la clase, ¿no? En el lado A y en la altura. Bueno, entonces le doy los dos dobles. ¿Qué dos dobles le voy a dar? No sé dónde me fui ahí. Le voy a dar la base y la altura, que están en estos text files. En el txt base y en el txt altura. Bueno, muy bien. Entonces yo podría poner acá txt base, txt altura, y ya está. Y le di los dos dobles. No. ¿Por qué? Porque acá me va a marcar un error. Me va a decir que triángulo está pidiendo. Ah, primero me está diciendo que no conoce la clase triángulo. Entonces la tenemos que importar. Como hicimos con las otras. Vamos a poner import, esto lo voy a hacer a mano. Lógica, está en lógica, ¿no? El paquete. Ahí está, en lógica. La clase triángulo está en lógica. Entonces pongo lógica, punto, triángulo. Y ya está. Y ahora sí, entiende que es triángulo. Pero me sigue dando un error. ¿Y por qué me da un error? Porque dice, bueno, primero que esto me va a dar un error siempre porque hasta que no lo use bien. Pero me interesa el error de acá. Me dice que triángulo, eh, por acá me dice que precisa un doble y otro doble, y yo le estoy dando un JText file y un JText file. Entonces, yo tengo que poder quedarme con lo que está en el JText file, no le puedo dar el JText file. Tengo, porque eso es una clase, no es un doble, es una clase que se llama JText file. Yo necesito un dato que se llame doble, que sea de tipo doble. Esto es de tipo JText file. Entonces, son distintos tipos. Perfecto. ¿Cómo hago para obtener de esa clase lo que quedó dentro del TXT? ¿Cómo hago para obtenerlo? Bueno, voy a usar un método que sea getText. Obtiene lo que quedó dentro del TXT base. Pero, ¿qué pasa? Esto tampoco me funciona. Ya le pongo text acá. Con los paréntesis vacíos, y tampoco me funciona, me da error. ¿Por qué? Porque el getText, si bien toma lo que está dentro de esta clase, ¿no? De lo que haya quedado dentro, me devuelve, como dice por acá. Ahora me dice como que yo le estoy dando dos string. ¿Vieron? Como que triángulo pide doble y yo le estoy dando dos string. ¿Por qué? Porque este método, el getText, me devuelve, no me estoy poniendo parar acá para que me muestre.
el getText solo. Me devuelve un string, ¿tá? No estoy pudiendo hacer que aparezca el cartelito que diga eso. Pero créanme, devuelve un string ese método. Y yo necesito un doble. Entonces tengo que convertir de string a doble, ¿tá? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo puedo hacer de varias maneras, pero hay una que es la más directa, que ponemos doble, punto, parse, doble, y todo lo que nosotros queremos convertir va a ir adentro de esas eh, de los parámetros. No, hay alguna cosa que no le gusta. No sabe qué es parse doble. Bueno, entonces en esos paréntesis, en ese parámetro, lo que vamos a poner es, voy a borrar y ponerlo de nuevo, porque me borró pila de cosas que me resultaban útiles. Dentro de esos paréntesis, dentro de estos paréntesis, los dos primeros, ¿no? Vamos a colocar lo que queremos que pase, el string que queremos que se convierta a doble. Entonces, el string era el que estaba en txt, punto get text. Y los paréntesis estaban vacíos. Acá hay un error. Txt base altura. Acá hay una cuestión también que tiene que ver con esto, ¿no? El constructor me pide un doble que es A y otro que es B. El A lo guarda en el lado y el B lo guarda en altura. Entonces, le tengo que pasar como en ese orden, ¿no? Igual es base por altura, no va a modificar que guarde primero. Está, no importa. No, estaría bueno hacerlo como prolijo, ¿no? O sea, decir, bueno, está, vamos, incluso acá cambiarle, ponerle base y después acá ponerle altura. Entonces, que la base la guarde en donde dice lado A, que no sé por qué se llama lado A, pero que guarde la base acá y que guarde la altura en el campo altura. Pero ahí vamos a tener un pequeño problema porque los dos se llaman igual. Entonces vamos a ponerle a este que es el campo de la clase, le ponemos el dis. El otro no necesita pues se llama diferente. Entonces ahora sí, voy primero con la base y después con la altura. Y por acá voy primero con la base, mira, justo quedó bien. Quedó la base primero y después la altura. Que a la altura ya le hicimos toda la conversión, pero a este otro no. Entonces, para que no demoremos tanto, copio, pego y cambio. Esto va hasta acá y necesito un paréntesis más. Copio, borro este y pego ahí. ¿Y qué me estaría faltando? Está, nada, ahí quedó. Bueno, entonces construí mi objeto, tiene base, tiene altura, está construido y ahora voy a calcularle el área. Perfecto. Entonces, como todo esto era porque necesitaba usar el método calcular área y necesitaba un objeto primero de tipo triángulo, ahora sí puedo usar t.calcular área, ahí sí me lo deja usar y ahí estaría calculando el área. Está, ningún problema. Ahora la cosa es la siguiente. Calculé el área. Perfecto. Bien. La quiero mostrar. Quiero mostrar esa cuenta. ¿Está? Bien. El resultado de esa operación. Dijimos que eso lo íbamos a hacer en un label abajo. O sea, como el del final. Acá. Este último label. Tengo que poder ponerle como la información que quiero que muestre. Entonces, lo que voy a hacer con ese último label que aparece por acá, que se llama lbl area.set text. Y le voy a poner el área del triángulo es, y ahí le voy a concatenar lo que me haya, no, ahí le voy a concatenar el área del triángulo. Muy bien, el área del triángulo. ¿Qué pasa con el área del triángulo? Vamos a ir acá. Se empieza a poner un poquito complicada la cosa.
Eh, el método de calcular el área hace la cuenta y la devuelve, ¿no? O sea, retorna un dato de tipo doble. Perfecto. Pero en ningún momento eh, guardó dentro del campo área del objeto triángulo el área. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esto. Estoy hablando de que yo tengo mi objeto triángulo que se llama T. Este objeto hereda de la clase figura, hereda nombre, un atributo nombre que es un string, otro área que es un doble, y estos son heredados. Y después tiene dos propios, vamos a ponerlos como separados, que es lado A y base. ¿Tá? Cuando yo uso el método calcular área, agarra y hace la cuenta, pero nunca coloca acá un valor. Acá al lado A pone lo que la persona haya escrito en el text file, acá, en este text file. Yo qué sé, si puso un 2,5, acá pone 2,5. Eso lo hizo el constructor, acá, ¿no? El constructor, cuando recién hicimos todo lo del parse, double parse, no sé cuánto, el constructor, acá, este constructor, tomó esos dos datos dobles y los cargó en la base y la altura, ¿no? En el lado A y en la altura. Ah, se llama lado A y altura. Bueno, ahora le cambio ya, ¿no? Y eso es lo que hizo. Y además ese constructor no solamente agarró y cargó en lado A y en altura, sino que llamó al constructor de la clase madre, al constructor de figura. ¿Qué hace el constructor? ¿Por qué me doy cuenta? Porque acá dice super. Y entonces me voy acá a la clase figura, que es la clase madre, y me fijo en el constructor, que es este, porque se llama igual que la clase. Veo que pide un string. ¿Y qué hace con ese string? Lo copia, lo guarda en el campo nombre. Por lo tanto, el triángulo tiene, ¿dónde está? Acá nombre, tiene guardado un dato, que es un string, que dice triángulo. En área todavía no tiene nada. En lado A tiene el 2,5 que la persona puso acá. Y acá habíamos dicho que no era base, decía altura. Eso quedó raro, pero tendría que decir base y altura, no hay mucha vuelta. Y acá ponerle que puso un 7,2. Bueno, acá tiene 7,2. Esto lo hizo el constructor, ¿no? Esto y esto, cargar como esas tres cosas lo hizo el constructor. ¿Por qué no carga el área? Porque todavía no sabe cuál es. ¿La podría haber calculado el constructor? Sí. Ahora, tampoco podemos hacer que el constructor haga todo. Es como que mejor dividir las acciones o las funciones, que cada método haga una cosa. Bueno, perfecto. Entonces, necesitamos ponerle el área a este triángulo. La calculamos, pero nunca la guardamos al área acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, sabemos que este campo es de la clase madre, ¿no? Es de, es de figura. Entonces, como triángulo hereda, eh, a ver, primero, este campo es de la clase madre y la clase madre seguramente tenga un setter para poder cargarle el valor, ¿no? Al área. Como tiene que tener un setter para nombre y un getter para nombre, tiene que tener un setter para área y un getter para área. Entonces ya debe tener la clase madre un método que cargue el área, ¿no? Un set área. Bien, y la clase triángulo lo puede usar ese método porque hereda tanto esto como los métodos. Entonces es muy fácil porque nos vamos a la clase del triángulo. Primero chequemos que tenga un set área. Sí, tiene acá un set área. Recibe el área o recibe un doble y lo guarda en área. ¿Está? Acá, lo guardaría ahí. Bueno, entonces, como sabemos que triángulo tiene ese método de setear el área, vamos a ir en esta ventana, en la ventana del triángulo, y vamos a hacer que se le cargue el área. Una vez que ya como que se calculó, y esto yo ya sé que me devuelve un doble, yo sé que todo eso es un doble, bueno, que todo eso lo guarde en el área, ¿tá? Que lo setee en el área, o sea, que guarde ese valor, porque de última, esa es el área del triángulo, que la guarde en el campo que corresponde a la clase. Entonces ahí vamos a poner. Eh, es un método de triángulo eso, ¿no? Del objeto T. T.set área. A ver, ahí. Y entre paréntesis, ¿no? Le paso un doble, que es el que necesita. Y es todo este el doble. Todo eso que calculó, ¿no? ¿Se entiende? O sea, todo esto es un doble, es un dato. Es un número, yo qué sé, no sé, 14, lo que sea. Ese dato se lo estoy pasando al método de setear área, ¿sí? Este dato, este método, vieron que acá dice, es de figura. El triángulo lo puede usar, el triángulo. El objeto T, que es de tipo triángulo, puede usarlo porque hereda de figura. Entonces usamos directamente eso. Entonces yo ahora sí sé que tengo el área seteada en, o sea que ahora sí yo sé que tengo
acá donde dice área, ya sé que tengo un valor, no sé, el valor que sea, hay que calcularlo, no me interesa. Pero digo, ahí yo ya sé que hay un valor, ya está, esto está completo. El triángulo, el objeto T de tipo triángulo, tiene todos sus campos con datos, ¿está? Ok, que cuando yo aprieto entonces acá, me va a mostrar el área del triángulo. ¿De dónde la va a sacar el área del triángulo? De acá, del campo. ¿Cómo accedo a un campo de una clase? Necesito el método, el getter, ¿sí? El getter. El getter para obtener, el setter para cargar. Ya usamos un setter para cargar el área, ahora quiero obtenerla el área. Entonces, uso un getter. Me voy a usar un getter para mostrar el área. Entonces acá voy a poner, el getter pertenece, es un método. Vamos a ir al getter, a verlo. Acá está, get area, que pertenece a figura, pero triángulo lo puede usar. Entonces, porque hereda. Entonces, yo voy a poner t.get area. Y listo. ¿Y por qué no le gusta? Ah, porque le falta algo. Y le falta otra que algo le falta. Un par de cositas. ¿Y por qué no le gusta que yo esté? Creo que ya sé por qué. Porque eh, no sé por qué no le gusta. Sí, ya sé por qué no le gusta. Bueno, no le gusta T porque no sabe que es T. Porque acá te está diciendo que crees la variable local T. No, ustedes yo sé que cuando a veces ven errores apretan y que crees y se lo soluciona. Le saca el error y se quedan tranquilos. No, señor, no, de ninguna manera. Si yo aprieto acá me va a generar una variable T, pero esa variable T no va a tener nada. De hecho, vamos a hacerlo. No sé ni de qué tipo la genera. Ah, de tipo figura. Claro, porque entiende que, está bien, entiende que este método es de tipo figura. Entonces genera una variable T que es un objeto de tipo figura. ¿Qué tiene figura? Tiene los dos campos, nombre y tiene área. Vacíos, no tiene nada. Si nadie ni siquiera se usó un constructor acá, nunca se puso igual new figura. No se podría porque es abstracta. Pero, a ver, ¿esto soluciona el error? Porque aparte ni siquiera saca el error. ¿Por qué no lo saca? Debería haber sacado. Sí, porque no podés crear objetos de figura porque es abstracta. ¿O por qué? Ah, porque no está inicializada. Bueno, la inicializo. La inicializa en el null. Qué raro. Bueno. Ah, la inicializa pero no la crea. Nunca pone new figura. Inicializa. Raro igual. La cosa es que acá te saca el error, pero esto no te sirve para nada, porque la clase es abstracta, ni siquiera puede crear objetos. No tiene nada, esto está totalmente vacío, es null. ¿Qué te va a mostrar? Get area de qué? Te va a mostrar null probablemente. Entonces, no se hace eso. No se hace eso. Lo que se hace es pensar, a ver, ¿por qué esto me da un error? Acá me habla de una variable local. La cosa es así. Dentro de estos paréntesis que comienzan acá, del método que estamos sobreescribiendo, que se acuerdan que es el método para el evento, se creó una variable, porque cuando ponemos triángulo T es una variable, como las que ustedes ya conocen, de string, de int, de doble, de float, pero esta variable es de tipo triángulo. Es como que ustedes generan tipos de datos nuevos, ¿no? Y les ponen las características que ustedes quieran. Y se llama T, y se llama esa variable, ese objeto, y tiene estas características. Pero esa variable solamente funciona adentro de estos paréntesis. Es una variable de alcance local. O sea, solo la reconoce acá adentro. Si yo pongo T acá, me da un error, no sabe que es T. Porque si bien esto está dentro de la misma clase, pero lo hice dentro de un método, ¿no? Es como una variable que está solamente dentro del método, tiene valor. Afuera del método no sabe que es T. Lo mismo si yo creo cualquier otra variable, yo qué sé, int a. Está, perfecto. Y uso a acá para algo. Acá, la quiero mostrar. Me da error, no sabe qué es a. Bueno, por la misma razón, que esta a es una variable local y acá no es nada. La tengo que definir y además si la defino, ya va a ser otra a. La a que me quedó acá no es la misma que está fuera de esos paréntesis, de esas llaves, de este método, ¿no? Es otra variable que se llama a. Y no tiene lo que yo quiero, porque esta sí, esta T sí tiene, este objeto T tiene todos los datos que yo quiero, que ya los estuve cargando ahí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos
para solucionar el problema, nosotros queremos mostrar en el label este, queremos mostrar el área. Entonces tenemos que hacer eso, o sea, correr este label, lo tenemos que poner dentro del método, ¿está? Para que sí sepa lo que es T. Entonces me lo copio, lo pego por acá, y acá le voy a poner, ahora sí, T punto, get area, no, get punto, T punto get area, ahí está, y ahí sí, pero acá me marca un error en esto, otro error. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos un label que lo estamos usando para setearle un texto para que lo muestre, pero ese label recién lo creamos acá, entonces lo estamos usando, pero lo creamos después, o sea, lo estamos usando antes de crearlo. Entonces lo que tenemos que hacer con ese label es crearlo antes de que se esté usando. Sería como hacerlo por acá, antes de entrar al método. Cuando digo el método estamos hablando de este, ¿no? De public void performer. Bueno, ahí ya no me genera este lo vamos a sacar porque era para probar algo. Ahí ya no me genera el error, me lo reconoce, entiende que es eso, pero lo que falta es agregar la etiqueta. La etiqueta hay que agregarla al panel, porque esta etiqueta LBL área fue creada, se le setió el texto, pero nunca se la agregó en el panel. ¿Dónde la voy a poner? Quiero que quede después del botón, entonces lo tengo que poner acá. Mi panel, quiero que quede abajo del botón. Primero se agregó el botón y ahora sí, vamos con la etiqueta. Ahí está. Y ahí estamos. Ahí quedó. No es todo esto, todavía falta un poco. La última. Vamos a guardar esto. Vamos a ir a la ventana principal, porque nosotros dijimos que queríamos que cuando se apriete el botón área de triángulo aparezca la otra ventana, la ventana que acabamos de construir. Entonces, ¿cómo hacemos que aparezca? Igual que como hicimos en el main, que dijimos, bueno, quiero que aparezca la ventana principal, la que se llama calcular área, que tiene los tres botones, así. Hicimos un objeto que se llama mi ventana de tipo calcular área y lo hicimos visible. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero en la ventana que ya estamos, como función del botón, ¿no? O sea, el botón ya está puesto en la escucha, ya se está implementando la interfaz y se está sobreescribiendo el método. Y entonces acá vamos a crear esa ventana, cosa que cuando yo toque el botón aparezca la ventana. ¿Tá? La ventana, eh, ¿de qué tipo es? O sea, ¿qué clase la contiene, la define? Ventana triángulo se llama la clase. Ventana triángulo. Quiero que se llame mi B. Es igual a new. Ventana triángulo. No tiene parámetros, por lo tanto, seguimos sin ningún problema. Y la hacemos visible, porque ustedes saben que estas ventanas tienen como la particularidad de que nacen invisibles. Entonces, para hacerla visible, usamos el método que está definido en la misma JFrame, que hereda, ¿no? Ventana triángulo hereda de JFrame, mi b.setVisible true. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí sí, aparecería todo. Vamos a ver cómo quedó. Recién ahora podemos ver cómo quedó. Guardo, ejecuto. Se supone que aprieto acá y aparece la ventana. Ay, qué lindo que quedó. Precioso. Problemas que estamos teniendo acá. Varios. Vamos a empezar, todos solucionables. La distancia que hay entre los componentes, ¿tá? Estos dos, por ejemplo, es muy pequeña. No permite que este vaya para abajo. Entonces vamos a hacer que esta distancia sea mayor. Vamos a ponerle, por ejemplo, si nosotros le habíamos puesto acá, le habíamos puesto 150-20. 150 es la distancia entre ellos, ¿no? A nivel de los costaditos. Vamos a ponerle 250. Vamos a ponerle 250 y vamos a guardar y vamos a probar. A ver. Ahora sí, quedó uno debajo del otro y eso está muchísimo mejor. ¿Qué pasa con los text files? Los text files están muy reducidos. Entonces lo que vamos a hacer es setearle una medida un poquito más, para que estén un poquito más largos, ¿tá? Entonces eso lo vamos a hacer, donde están los text files, acá hay uno. Le vamos a poner txt base, punto,
Set column y le vamos a poner, cambié de teclado, esto me está matando, set column, ta, 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 ta. Queremos que sea de 10, ¿tá? De diez espacios sería como de 10 caracteres, ¿tá? Acá hay otro, entonces a este también le vamos a poner text xt altura, punto set column. Y aparte está en inglés el teclado este, es imposible, me tengo que acostumbrar, pero me va a llevar un rato. También le ponemos 10. A ver ahora. A ver ahora. Ahora sí. Bueno, igual están medios pegados, ¿no? Me gustaría, o achicamos la ventana, o sea, es muy larga, muy ancha. En fin, cosas, detallecitos que se pueden mejorar. Vamos a ver si funciona. Entonces yo le voy a poner 4.6, por ejemplo, y 2.4. Y le voy a poner calcular. Y me dice que el área del triángulo es 2,88. Está pegado esto. Pero la idea es esa, ¿tá? Que funciona y que según lo que habíamos más o menos establecido al comienzo, quedó. ¿Tá? Bueno, muy bien. Ahora, suerte ustedes con la parte de el área de círculo y el área del cuadrado. ¿Tá? En el video que viene le vamos a poner un poco de una imagen y algo un poquito más de cuestiones a los botones y eso, ¿tá? Para generar un poco mejor la parte visual.